cesar de tu gran poder y de tu majestad. De día habla el sol al todo iluminar, y en la noche sol las estrellas al brillar. Pero de tu amor y de tu bondad habla aquella cruz en la que fuiste a pagar. Hoy mi vida a ti, Jesús, quiero entregar. Te quiero servir, te quiero alabar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar.
Señor Jesucristo. Vamos en esta hora pues a colocarnos en pie, vamos a orar para que Dios nos hable, que Dios bendiga nuestra vida en esta noche con la palabra y que Dios use la vida de nuestro hermano Gildardo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Habrá uno necesitado en esta hora que quiera que Dios le hable. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo, por tu siervo. Señor, úsalo en favor de tu iglesia en esta hora, mi Dios. Oh, maravilloso Señor, a ti la gloria, a ti la honra, todo el reconocimiento es para ti, Señor Jesús. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Eres bendito por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Cuán grande eres tú, mi Cristo. Háblanos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermano Gildardo. Gloria a Dios. Hay alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a leer un texto. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Listos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, vamos, hermanos, a mirar este tema que el Señor pues ha puesto en mi corazón, en mi mente. Creados para buenas obras, creados para buenas obras. Y hay varios versículos que nos hablan de esto. Este dice que somos hechura suya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y algo más añade el apóstol Pablo a los Efesios, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras a que se refiere la Escritura, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, yo quiero invitarles a mirar algunos textos y luego redondeamos. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 21. El apóstol Pablo, ahora escribiendo a Timoteo su segunda carta, en el verso 21 del capítulo 2 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo para buenas obras. Pero ahora nos dice que debemos limpiarnos para que podamos ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Miremos el verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Es decir, hay utensilios que no se pueden usar para usos honrosos, sino que se deben usar en usos viles. Pero el verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un utensilio, un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No se pueden hacer buenas obras, las que Dios quiere que hagamos, si nosotros no nos dejamos limpiar, si nosotros no nos dejamos cambiar por el Señor. Ahora vamos en esta misma carta segunda a Timoteo, vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versos 16 y 17. Versos 16 y 17. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta y en el capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora el apóstol Pablo, enseñando, dice que es a través de la Escritura, es a través de la palabra de Dios, que nosotros somos enseñados, corregidos, redarguidos, instruidos en la justicia. Y eso es el propósito que Dios tiene, de que nosotros seamos perfectos. No somos perfectos, somos gente imperfecta, pero estamos en el camino de la perfección. Y si nosotros dejamos que la palabra de Dios tenga cabida en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces seremos ese hombre de Dios perfectos, aleluya, enteramente preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. Y es a través de la palabra que Dios hace esa perfección en nosotros. Mire, yo quiero que nos remontemos allá al Génesis, al comienzo. Tenemos al hombre en el huerto y tenemos a Dios que le dice al hombre, bueno, de todos los árboles del huerto pueden comer. Pueden comer de los animales, bueno, pero le dice, hay un árbol y un fruto que no deben comer. Y le dice, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Esa es la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios les dijo, ¿correcto? Buena obra y mala obra, porque cuando se habla de buena obra o de buenas obras, también se está implicando que hay obras que no son buenas, que son malas obras, ¿correcto? Si uno dice esta obra es buena, entonces dice, bueno, hay otras que no son buenas, no son tan buenas. Es a través de la palabra, la instrucción que Dios da, que se puede calificar si la obra es buena o es mala. Entonces viene el tentador, le dice a la mujer, lo que Dios les dijo no es verdad, ustedes no van a morir, ustedes lo que van a ser es personas que conocen el bien y el mal y ustedes van a ser como Dios. La mujer no le cree a Dios, le cree a la voz de la serpiente, la voz del tentador, y entonces hace la voluntad. Y allí es donde está el albedrío, la capacidad que tenemos de decidir.
decidir a quién le creemos y qué hacemos. Todos nosotros tenemos ese libre albedrío, capacidad de decidir si aceptamos o no aceptamos, si hacemos o no hacemos, si creemos o no creemos. La buena obra estaba, en ese caso, enfocada en hacer la voluntad que Dios había dispuesto. El no hacerla ya se constituye en una ¿qué? Mala obra, desobediencia, incredulidad, rebeldía. Nuestras obras no somos nosotros quienes las calificamos. Nosotros podemos decir que hacemos buenas obras, pero aquí no se trata de la calificación que nosotros le demos, es la calificación que da Dios. Es Dios quien pone en balanza nuestras obras y dice si son buenas o son malas. Ahora quiero invitarles al capítulo 1 de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a ¿qué? A toda buena obra. ¿Por qué? ¿Por qué son reprobados en cuanto a toda buena obra? Porque aunque dicen conocer a Dios, los hechos, las acciones niegan ese conocimiento de Dios. Y se constituyen en personas rebeldes y abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, nosotros vamos a leer este otro texto en Colosenses 1, los versos 9 y 10 de Colosenses capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que desde el día que escucharon que ellos habían abierto su corazón a la palabra de Dios, no cesaron, no dejaron de orar, o sea, estuvieron constantes orando por los colosenses y pidiéndole a Dios que sean llenos del conocimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. Porque si nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios, nosotros no haremos buenas obras. Las buenas obras las hacemos cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no la entendemos, pues hacemos lo que a nosotros nos parece, ¿cierto? Entonces el apóstol dice que ha estado orando por los colosenses para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
a fin de que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces aquí ya en todos estos textos vamos redondeando la idea de qué son esas buenas obras. Las buenas obras, bueno, por definición hablamos de buenas, las calificamos, ¿cierto? Son obras buenas, pero buenas a los ojos de ¿quién? A los ojos nuestros, a los ojos de las personas que nos rodean o a los ojos de Dios. ¿Quién califica la obra? Entonces, por definición, son obras buenas, ¿sí? Pero aquí es necesario que tengamos una comprensión clara de cuáles son las buenas obras para las cuales Dios nos ha creado. ¿Cuáles son las buenas obras para las cuales Dios nos ha creado? Y hay muchos conceptos y hay muchas polémicas en el mundo entero respecto de estas obras, y en el mundo religioso también hay conceptos diferentes. Pues algunos creen que las buenas obras son aquellas que se hacen a favor de los demás, y eso son buenas obras, sí son buenas obras. Ayudarle al necesitado es una buena obra, ¿sí? ¿Qué digo yo? Son obras buenas, pero que no ayudan a la salvación, para nada, ¿sí? No por hacer buenas obras yo me gano la salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura, ¿correcto? Entonces, algunas personas piensan que si creen en Dios, yo creo en Dios, y yo hago buenas obras en cuanto a ser generoso con el necesitado, en cuanto a ser buena gente, buena persona, como dicen algunos, no hacerle daño a nadie, entonces creen que eso asegura la salvación, que eso es lo que se necesita para ser salvo. Y otros creen que las buenas obras compensan las malas. Es decir, bueno, yo, un ejemplo así, yo estafo a algunos, pero entonces yo le doy por aquí, por el otro lado a otros. Entonces yo por aquí robo, pero por aquí ayudo a los demás. Entonces mis buenas obras compensan las malas. Ese es un concepto que hay en las personas, pero no es a lo que se refiere la palabra de Dios. Aquí la palabra que encontramos nosotros en la Escritura, las obras, aquí que dice obras, significan lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. Eso es a lo que se llama obras. Si nuestras acciones son buenas o si nuestras acciones son malas. Y bueno, esto significa varias cosas. Vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. Aquí las buenas obras significan buenas acciones. La palabra que viene allí del griego ergakala significa buenas acciones, buenas acciones. Entonces nuestra luz alumbra delante de los hombres cuando nuestras acciones son buenas. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. ¿Sí? Y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí la palabra griega es erga ágata, y esa palabra significa hacer el bien, tener virtudes, cualidades, devoción. Y aquí tenemos que decir entonces que las obras no son un concepto religioso, sino que nosotros en nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir, nosotros o hacemos obras buenas o hacemos obras malas. Es decir, nuestras acciones están conforme a la voluntad de Dios o están fuera de la voluntad de Dios. A eso es a lo que se refiere buenas obras en la Biblia. O estamos haciendo lo que agrada a Dios o estamos haciendo lo que no le agrada. Lo que no le agrada. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Y nosotros sabemos que no se deben hacer. Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña que no se deben hacer. Nos enseña que no se deben hacer. Cosas que no se deben hacer. Mentir, ¿cierto? O hay mentiras buenas. Mentir, robar. ¿Qué más? Ayúdeme. Cometer adulterio, fornicación, borracheras, hechicerías, murmuraciones, ¿sí? Bueno, vámonos a mirar en la Escritura, en Gálatas capítulo 5, el verso 19. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Estas son obras de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto? Ahora en primera carta a los Corintios, ¿qué capítulo es que se me fue? ¿Cómo?
No, el 3, 6. Vamos a... 6:9. Listo. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces hay cosas que cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe que son cosas que no se deben hacer. Si uno las hace, está haciendo obras buenas o obras malas. ¿Qué dice usted? Está obrando mal, ¿cierto? No en la calificación que yo le dé, porque es que nosotros, no, yo no soy malo, yo soy muy bueno y hago cosas muy buenas, pero es la calificación que Dios da, ¿correcto? Es la calificación que Dios da. Lo que ocurre es que el enemigo, que se llama diablo, Satanás, serpiente antigua, vino a distorsionar la estructura del universo con la rebelión que él mismo tuvo. Y entonces viene todo esto donde él procura que en esta humanidad que nosotros vivimos, nosotros tengamos una valoración diferente a la valoración de Dios. Entonces, por ello, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces usted va a encontrar que hablarle a las personas de Cristo se va constituyendo en algo malo para la sociedad y algo sobre lo cual nos pueden llevar hasta la cárcel por hablarles de Cristo o por tratar de decirle a una persona que deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno, porque entonces hablar de Cristo se constituye en algo malo para el mundo. Y es lo que el enemigo quiere, que la gente haga todo esto. Hablar de Cristo ya empieza a ser un problema y se ha tratado de sacar a Dios del estudio en los colegios, de la enseñanza religiosa y hasta la familia, que no hable de Dios ni busque a Dios. Esa es la enseñanza que el enemigo ha querido hacer, pero Dios nos formó a nosotros, nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no podemos hacer ninguna obra para borrar nuestros pecados por nosotros mismos. Nuestras malas obras no las borramos nosotros ni con buenas acciones que hagamos, porque ese es un concepto. Haga buenas obras para que se le borren las malas, ¿sí? Y nosotros a veces pues eso lo utilizamos, lo empleamos en compensación. Digamos que usted tiene un hijo y el muchachito es rebelde y esto, y entonces, ¿cómo cambia el hijo esa posición? ¿Cómo la cambia? Haciendo cosas buenas y siendo obediente. Entonces uno, desde ese concepto humano, dice, las cosas buenas borran las cosas malas. Y casi que nos metemos ese concepto aquí porque así lo enseñamos a nuestros hijos. Que si uno hace cosas buenas,
borra las cosas malas. ¿Sí? Y ese concepto se va generalizando, pero bíblicamente no es así. Las cosas malas allí están y no pueden ser borradas por cosas buenas que hagamos. No quiere decir que debemos seguir haciendo las cosas mal hechas o cosas malas, obras malas, sino que el único que borra nuestras malas obras, nuestros pecados, nuestros hierros, todas nuestras desobediencias, rebeldías, todas nuestras iniquidades, el único que las borra es Jesucristo, con su sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. El único que le puede decir, mira, yo te perdono, vete y no peques más, es Jesucristo. Es el único. Uno no puede decirle así a nadie, por más que uno ame a una persona, no le puede decir, mire, yo te perdono y tus pecados quedan perdonados. No, uno perdona las ofensas que le han hecho a uno, pero uno no perdona las ofensas que se le han hecho a Dios. ¿Me explico? Aleluya. Hace muchos años, yo estaba en una congregación y yo pasaba por una tienda, había un señor y yo entraba allí, cada que pasaba por allí o de vez en cuando pasaba y entraba y yo lo saludaba y le decía, Dios lo bendiga. Y bueno, cierto día él me dijo, pastor, ¿cierto que usted es pastor? Le dije, sí señor, pastor. Es que yo, entonces me dijo que él hacía muchos años que él había escuchado el evangelio en la zona de Urabá, por allá, y que él no había vuelto a la iglesia, lo que el mundo llama la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Y entonces me dijo, es que a mí me habló un señor, y entonces me dijo, un señor que andaba por allá, un señor Arturo Estrada, y yo le dije, el hermano Arturo, sí, él fue uno de los pioneros nuestros en la obra en Urabá. Y entonces me dijo, y ese señor una vez me dijo algo, y entonces yo no volví allá, y yo no creo allá, y pienso, pero yo me quedé así, yo no volví allá, y yo pues digo que yo trato de no hacer lo malo, de hacer lo que yo pienso que está bien hecho. Y entonces nos pusimos a conversar y él me dijo lo que el hermano Arturo le había dicho. El hermano Arturo le había dicho, porque él pensaba que los hombres, hablando de los sacerdotes, podían perdonar pecados. Y entonces el hermano Arturo le dijo, miren, un hombre no puede perdonar una ofensa que no se le ha hecho a él. Él perdona la ofensa que se le haya hecho a él. Pero las ofensas que le hayamos hecho a Dios, el único que las perdona es Dios. No, pero que los sacerdotes Dios los ha puesto ahí para eso. Entonces él le puso un ejemplo. Mire, supóngase usted que aquí hay un personaje que ha sido malo, pero pésimo, malo, y va donde el sacerdote y le dice, al sacerdote le dice, yo me acuso y vengo para que me perdone. Yo fui el que, ¿usted recuerda las vaquitas que usted tenía en tal parte? Yo fui el que se las robé. Y es probable que el sacerdote le diga, bueno, yo le perdono. Pero también recuerda que a su mamá la violaron. Yo fui el que la violó. Y recuerda que a su hermana también, yo fui esa. Y entonces le dijo el hermano Arturo, yo no creo que ese sacerdote tenga la capacidad para perdonar esa ofensa,
porque él perdona porque a él no lo han ofendido. Pero cuando lo han ofendido a él es humano. Entonces él se quedó pensando y me dijo eso. Yo le dije, mire, el único que puede perdonar pecados es Dios. Bueno, en resumen, el anciano empezó a ir a los cultos, tuve la oportunidad de bautizarlo y bueno, hasta que yo administré aquella congregación, él estaba asistiendo a la iglesia, pero hacía como 40 años atrás que había escuchado la palabra. Nosotros no podemos hacer ninguna obra para borrar nuestros pecados, pero la sangre de Jesús no solamente cubre nuestros pecados, sino que los quita. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Nosotros podemos comprometernos a no volver a hacer lo malo, a no pecar más. Y seguramente que nos esforzamos por hacerlo. Nos esforzamos por hacerlo. Pero es Dios el que prepara las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y vamos al capítulo 13 de Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 13. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, que solamente hace bulla, ruido, ¿correcto? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Esto, ¿a qué amor se refiere? Se refiere a todo lo que encierra la palabra de Dios. ¿En qué se resume toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios? En 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Pero yo puedo hacer muchas cosas y no estar amando a Dios, ni estar amando al prójimo. Es decir, que puedo hacer muchas cosas para ser visto, para ser apreciado por los demás, para aparentar. Pero quien pesa los corazones y quien sabe cómo es que yo obro y hago, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo precisamente advirtió a sus discípulos acerca de exhibirse haciendo buenas obras. ¿Sí? Mire lo que dijo en Mateo 6:2. Mateo 6:2. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Así que las buenas obras a las que Dios nos llama y que Dios ha preparado para que nosotros caminemos en ellas, es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Las buenas obras, alabanzas al Señor, alabanzas a su nombre. Las buenas obras, Dios las ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Dios las ha preparado, no somos nosotros, es Dios el que las prepara. ¿Cómo conocemos esto? En la medida en que nosotros conocemos la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Le creemos a Dios. Le creemos a su palabra. Alabanzas al Señor. Tito 3:8 dice, capítulo 3, verso 8 de Tito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Nosotros aprendemos buenas obras en la medida en que nos vamos limpiando de las cosas malas y dejamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Recuerde que somos preparados, ¿para qué? Para buenas obras. No las humanas, sino las obras que Dios mueve en nosotros. Y créalo, hermano, que si uno está en la presencia de Dios y está caminando de la mano de Dios, uno es generoso, uno es buen hijo, uno es buen padre, es buen esposo, todas las cosas van bien, porque es que uno no puede ser hijo de Dios y hacer lo malo. No puede estar de la mano del Señor y haciendo cosas malas. Así que Dios ha preparado estas buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Vamos a caminar de la mano del Señor. Vamos a estar en pie. Aleluya. Alabanzas al Señor. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, si el Señor permanece en nosotros y su palabra permanece en nosotros, nosotros llevamos mucho fruto y nuestro fruto permanece. Poderoso y soberano Señor, recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, Cristo. Mueve tu mano poderosa en nosotros. Glorifícate, Jesús, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos hacer tu voluntad, que es lo más importante. Caminar en tu voluntad. No en lo que a nosotros nos parece, sino lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y cómo quieres que obremos y vivamos. Enséñanos a vivir en tu voluntad y hacer las obras que tú has preparado para nosotros. Buenas obras para que